En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues continuamos haciendo el resumen de lo que habíamos tratado el último día, a lo largo del curso pasado, antes de que llegase el verano. Y el último día, este martes anterior, habíamos hecho un breve resumen muy rápido de todo lo que habíamos explicado sobre la introducción a la liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Recordáis? Hemos hablado de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad, tal como la presenta el Catecismo. Después hemos explicado cómo en todos los sacramentos de la Iglesia se actualiza el misterio pascual como signos eficaces de la gracia, que son los sacramentos. Y después también el Catecismo continuaba explicando cómo se da este misterio pascual de Cristo, cómo tiene lugar su actualización en la celebración de los sacramentos. Entonces habíamos explicado lo que el Catecismo dice acerca del modo de celebrar la liturgia en la Iglesia, en un breve resumen, y la diversidad litúrgica y unidad del misterio que se da en las distintas tradiciones litúrgicas que están reconocidas legítimamente por la Iglesia Católica. Hoy vamos a hacer un resumen también a su vez muy rápido, muy comprimido de todo lo que ya habíamos comentado de la segunda parte de este curso de liturgia, que ya se refería a los textos bíblicos de la última cena en el Nuevo Testamento. Y lo tenéis en esa hojita que distribuimos para que podáis seguir el discurso. Habíamos hablado ya, en primer lugar, respecto a los textos bíblicos del Nuevo Testamento de la última cena, de varios aspectos: las comidas de Jesús con los suyos, el contexto de la muerte del Señor, el contexto de la Pascua. Habíamos hecho ya una descripción comparativa de los textos de institución de la Eucaristía en los Evangelios, y tendremos pendiente, que será por donde continuaremos a partir del próximo día, pasando ya de los 4 textos de los evangelistas. Y bueno, sabéis que en San Juan no está el texto de la institución, sino que aparece en Mateo, Marcos, Lucas, y luego en San Pablo en 1 Corintios 11, ¿no? Bueno, pues aparte de esos 4 textos, también diremos más adelante una palabra sobre la Eucaristía en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en todos los escritos de San Pablo globalmente considerados, y también en el Evangelio según San Juan, donde también aparece la Eucaristía, aunque no está el relato de institución. Respecto a los aspectos que ya habíamos tratado durante el curso pasado, pues ahora yo hago un breve recordatorio hoy. En primer lugar, habíamos hecho un comentario, como veis en el guión, de las comidas del Señor con los suyos. La Eucaristía no es una comida más de las que el Señor sostiene con los suyos a lo largo de toda su misión pública y de la predicación del reino, ni tampoco es simplemente la última de las comidas que Jesús tuvo con ellos. La Eucaristía encierra, por su inserción en el contexto de la Pascua y por su conexión con la muerte de Jesús en la cruz, un significado único, que tiene un contenido muy rico y muy amplio, que se nos va a ir dando conforme estudiamos los textos de institución de la Eucaristía que provienen de los labios del mismo Señor. Después habíamos dado un segundo paso, porque habíamos considerado la Eucaristía en el contexto de la muerte de Jesús. Resumidamente, hoy solo recordar cómo el significado de su muerte el Señor lo expresó ante todo, antes de morir, en la institución de la Eucaristía. Ningún otro texto del Evangelio ni ningún otro paso de la vida pública del Señor muestra de manera más ejemplar el sentido que Jesús le dio a su propia muerte, vinculando directamente la Eucaristía con la cruz, su sentido sacrificial y su sentido salvífico. En un tercer paso habíamos ya ido a mirar el contexto de la Pascua, es decir, del paso del Señor de la muerte a la vida. No solo de la Pascua hebrea, ni tampoco solo primero de la Pascua hebrea, sino al contrario, de la Pascua del Señor, del paso del Señor de la muerte a la vida. Sobre los textos del Evangelio, lo primero que habíamos considerado en cuanto a la Pascua es el problema de las fechas, el problema cronológico que presentan los evangelistas, que sitúan la última cena en un día distinto, como recordáis, en una noche distinta, ¿no? Entonces habíamos expuesto las distintas posibles teorías
de los calendarios del Evangelio, y aunque no es un problema que sepamos resolver de manera definitiva, lo que sí es claro es que Jesús celebró la última cena en el contexto de la Pascua hebrea. Hay numerosas indicaciones en los textos sobre preparar la Pascua, comer la Pascua, referencias al Cordero Pascual y otras muchas indicaciones en los 4 evangelios, lo cual nos hace concluir, sin duda, que la última cena del Señor tuvo un contexto pascual y que se celebró en el marco de su significación, lo cual para nosotros es muy importante porque Cristo se presenta como el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y su entrega en la cruz y su resurrección como la Pascua de la nueva alianza que verdaderamente lleva a cabo la salvación de los hombres, de la cual era solo una figura o una profecía la Pascua hebrea antigua. Después, en un siguiente paso, dentro del contexto de la Pascua, habíamos considerado, después del problema cronológico, la celebración judía de la Pascua. Si recordáis, habíamos explicado pues cómo es todo el rito hebreo de la Pascua. Ya no lo vamos a recordar ahora, está en los vídeos que están en YouTube, en el canal de la parroquia, en los documentos que vamos entregando, lo tenéis por escrito. Es un rito, el rito hebreo de la Pascua, que conviene conocerlo para poder entender mejor la Eucaristía, porque era una verdadera catequesis que provenía del mandato de Yahvé de explicar de padres a hijos el significado del rito. Y la versión que nosotros aquí hemos expuesto es ya del siglo II, es decir, de después de la vida terrena del Señor, pero con materiales procedentes a épocas anteriores al siglo II, por tanto, probablemente muy cercanas y muy fieles a la manera en que se celebraba la Pascua hebrea en la época del estadio terreno de Jesús. Este rito era el rito de la celebración de la Pascua, de la fiesta solemne de la religión judía, y estuvimos pues comentándolo para posteriormente dejar abierto el camino al siguiente día a poder ir conectando ritos de la Pascua hebrea con los gestos que Jesús lleva luego a cabo en la última cena, y los elementos significativos del rito de la Pascua hebrea que luego guardan relación con la institución eucarística que Jesús lleva a cabo, con los gestos y palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía. Por último, dentro del contexto de la Pascua, habíamos visto el texto de Lucas 22, en el que hay un problema particular de este texto, porque en él hay distintas versiones escritas, distintos códices que nos han llegado del mismo texto, que no coinciden. Había una versión larga del texto y otra breve, y la diferencia estaba en que en esa versión breve falta una última frase que dice el Señor, cuando dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía, ¿no? Pues en la versión larga aparece toda esta frase completa, en la versión corta no aparece esta última expresión, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Habíamos hecho referencia a las distintas teorías sobre cuál de las dos versiones podría ser el texto más original, más antiguo o del origen, ¿no? En todo caso, exponer las distintas teorías sobre ello nos ayudaba a señalar de nuevo ese vínculo que hay entre la Pascua hebrea y la Eucaristía, y que San Lucas establece muy claramente. ¿Vale? Bien, este había sido el tercer apartado, con las comidas de Jesús, la Eucaristía en el contexto de la muerte del Señor, tercero, la Eucaristía en el contexto de la Pascua, y cuarto, que es donde estábamos, habíamos pasado ya a considerar propiamente un estudio de los textos de la institución de la Eucaristía de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y de 1 Corintios 11. Un primer paso fue hacer una comparación de los textos, y dijimos que había una semejanza por un lado entre el texto de Lucas y el de San Pablo, y por otro entre los textos de Mateo y Marcos, como dos tradiciones distintas de dos ambientes diversos: Antioquía, por lo que respecta a San Lucas y a San Pablo, y Jerusalén, por lo que se refiere a San Mateo y San Marcos. Ambas tradiciones tienen un estilo breve, un estilo corto, propio de la liturgia. Eran versiones estas que se han conservado en los evangelios, como hoy las leemos y rezamos, escritas para el uso litúrgico, por eso son tan breves y tan concisas. Pero también gracias a esto
a que para la liturgia los textos se fijaban y se determinaban con exactitud, los que había que utilizar siempre, es por ello que se han mantenido las palabras de Cristo de manera fija y fiel en este núcleo fundamental de los textos que hoy seguimos teniendo. Hay diferencias entre las dos tradiciones. Por un lado, una tradición San Lucas, San Pablo, por otro lado la otra San Marcos, San Mateo. Hay diferencias, pero decíamos que hay una coincidencia fundamental en distintos textos, en distintos aspectos, como por ejemplo en lo que se dice acerca del cáliz, que es el cáliz de la alianza en mi sangre, o el cáliz de mi sangre, y en lo que se refiere también al mandato de hacer esto en memoria mía, esa reiteración, el mandato de repetir la Eucaristía, ¿no? Hay elementos comunes. Después dimos otro pequeño paso hacia adentro de este estudio de los textos y estuvimos viendo cuál de todas las 4 fórmulas podía ser la más antigua, cuál de los 4 relatos puede ser el más primitivo. No hay un acuerdo entre los distintos autores y estudiosos o especialistas en la escritura sobre cuál de ellas es más antigua, si la versión de Pablo y Lucas o la de Marcos y Mateo. En todo caso, ambas tradiciones son muy antiguas. Según uno de los más importantes estudiosos de la Biblia, Joaquín Jeremías, el texto de Lucas puede haber sido formado a partir de un proceso de transformación a principios ya de los años 40, muy poquitos años después de la resurrección de Jesús, mientras que el de Marcos podía ser incluso anterior, en el primer decenio después de morir el Señor, del año 33 al año 43. Por su parte, un teólogo español, José Antonio Sayés, recientemente fallecido el año pasado, que es a quienes seguimos en este curso, cuyas enseñanzas son de las que nos servimos en el material que os proporciono, pues afirma en su explicación, por lo que se refiere al relato de la institución, que el de mayor antigüedad en general puede ser el relato de San Marcos. Esta cuestión, sin embargo, para nosotros no es lo decisivo. Lo que más nos importa es indagar algunos elementos de los textos, como la fórmula relativa al cáliz en Marcos, la sangre de la alianza, o como en la versión de San Lucas y de San Pablo, la alianza en mi sangre, ¿no? Algunos elementos significativos que en los textos tienen parte en común, parte distinta, ¿no? Y ahí es donde habíamos entrado ya casi hacia los últimos días del curso pasado, a analizar estos elementos. Respecto a la fórmula sobre el cáliz, la alianza en mi sangre, o el cáliz de mi sangre, o la sangre de la alianza, podemos pensar que la lectura más genuina, más aproximada a los hechos de Jesús, puede ser el texto de Marcos y Mateo, que afirma este cáliz es la sangre de la alianza. Aunque no se puede establecer por completo literalmente cuáles deberían ser las palabras de la fórmula más antigua, sin embargo podemos pensar que pudo ser esta, ¿no? La sangre de la alianza. Igualmente también a esa fórmula genuina más primitiva se puede pensar que pertenecen las palabras de la reiteración del mandato, ¿no? Haced esto en memoria mía. También igualmente en cuanto al tema de la alianza, la referencia a la nueva alianza, ¿no? También parece garantizada su presencia históricamente en el núcleo más primitivo de los textos, ¿no? Porque está en las 4 versiones, Mateo y Marcos, y San Lucas y San Pablo, por su parte, ¿sí? Aunque en posición distinta dentro del orden de las frases, sin embargo está en los 4 textos. Y por último, también se pueden suponer como pertenecientes al núcleo primitivo las palabras de la explicación sobre el pan, ¿no? Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Por tanto, todo lo nuclear de las palabras que hoy día el sacerdote repite en la fórmula de consagración en la celebración de la Eucaristía se pueden considerar pertenecientes a la lectura más genuina o aproximada a los hechos de Jesús, a la fórmula más genuina. El último día del curso, antes del parón del verano, habíamos entrado ya a ver el significado que Cristo había dado a gestos y palabras determinados de la institución de la Eucaristía, ya poniendo los vocablos griegos de los textos bíblicos para, a partir de su etimología y de su significado, ir viendo pues primero cada elemento en particular y luego su significado general. Esto, como ya es entrar más a detalle, pues hoy no lo repetimos, pero sí que tendremos que hacer una breve referencia de lo que ya dijimos para que el próximo día continuemos, porque nos quedamos sin terminar.
por tanto lo retomaremos próximo día recordando lo que ya habíamos dicho, las distintas palabras, tomad, comed, esto, el verbo es, mi cuerpo, la sangre, ir viendo cada uno de los vocablos, ¿no? Haremos un pequeño recordatorio el próximo día de lo ya dicho para continuar por donde nos habíamos quedado. Y sirva de momento por hoy también esto pues como resumen junto al martes pasado para que a partir de ahora ya el próximo día sigamos avanzando en la explicación del curso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.